Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pediatría 2. Estamos iniciando un nuevo semestre y vamos a comenzar de una vez en materia. La primera clase de este semestre tiene que ver con los recién nacidos con condiciones especiales. Así que pues sin más, iniciamos. Los primeros que vamos a tratar son los recién nacidos pretérmino. El recién nacido pretérmino sigue siendo hoy en día un problema importante porque conlleva un aumento de la morbimortalidad neonatal asociada. Es decir, los recién nacidos pretérminos tienden a tener una carga de morbilidad propia de su misma prematuridad, de haber nacido inmaduros, y se asocia pues a una mayor mortalidad, contribuyendo a la mortalidad neonatal de manera importante. A pesar de muchos esfuerzos y muchas estrategias, no se ha logrado disminuir las tasas de parto pretérmino. Hay muchos factores que se han relacionado a esa falta de éxito en la disminución del parto pretérmino. Por ejemplo, los tratamientos de infertilidad. Los tratamientos para infertilidad suelen asociarse a embarazos múltiples, ya sea ya sea los que se hacen por fertilización in vitro, donde se usaban técnicas en donde se implantaban varios embriones y muchas veces varios de ellos que lograban viabilidad y eso conllevaba entonces a un embarazo múltiple, y los embarazos múltiples tienden entonces a no llegar a término y asociarse también a recién nacidos pretérmino. También tenemos que tomar en cuenta ciertos factores sociales y culturales que han influido sobre esto. Cuando hablamos de factores sociales, tenemos que hablar de los determinantes sociales, es decir, la pobreza, la mujer sometida a violencia y maltrato, tiene más factores de riesgo que podrían llevar a un parto pretérmino. La misma desnutrición podría ser un factor asociado. Entonces hay muchos factores alrededor que pueden llevar a un recién nacido pretérmino y pues con toda la carga de mortalidad asociada. Lo que sí ha habido es cierto éxito en aminorar las consecuencias del parto pretérmino. Si bien no se ha logrado disminuir la tasa de partos pretérminos, el mejor manejo neonatal, la existencia de las unidades de cuidados intensivos neonatales, con mayor tecnología, con más recursos, ha llevado a un mejor pronóstico de estos recién nacidos, aminorando las consecuencias del parto pretérmino. Entonces, el desarrollo de los centros terciarios y de referencia y de las unidades de cuidados intensivos neonatal, las pruebas para determinación de la madurez pulmonar, el obstetra a través de unas pruebas, eso lo van a aprender en obstetricia, que hacen el líquido amniótico, puede determinar si ese feto tiene o no madurez pulmonar. Y cuando no hay madurez pulmonar, la existencia, la disponibilidad de surfactante exógeno, que es en el prematuro uno de los problemas que hay con más frecuencia es el problema respiratorio, y se debe a la inmadurez pulmonar, y mucho de esta inmadurez pulmonar se debe a la ausencia de surfactante pulmonar, lo que hace que la tensión superficial conlleve al colapso de los alveolos, y eso lo vamos a ver más adelante, es la enfermedad por déficit de surfactante. Es responsable de gran parte de la morbimortalidad del prematuro. Al existir ahora, y ya desde hace varios años, tener la disponibilidad de surfactante exógeno, que en el primer momento teníamos porcino y bovino, ahora hay incluso uno sintético, artificial, que conlleva entonces una mejoría en el pronóstico al mejorar la función respiratoria de ese prematuro que no tenía madurez pulmonar. Entonces, sí ha habido avances en el manejo del pretérmino. Lo que no se ha logrado avances es en disminuir las tasas de parto pretérmino. ¿Quién es el pretérmino? Bueno, ya eso lo habíamos discutido el semestre pasado, vamos a repasarlo. Se define como pretérmino todo aquel con edad gestacional menor de 37 semanas o menos de 259 días por fecha de última menstruación. Una labor pretérmino es el inicio de contracciones uterinas regulares que producen cambios cervicales antes de las 37 semanas. Entonces, cualquier indicio de labor antes de las 37 semanas es labor pretérmino y puede dar
como consecuencia el nacimiento de un bebé pretérmino. Muchos esfuerzos se han dirigido a detener la evolución de la labor pretérmino, pero no han tenido el éxito esperado. Hace bastante tiempo, algunas décadas atrás, se usaban beta-2 agonistas para tratar de disminuir las contracciones uterinas. Tenían muchos efectos secundarios y no se lograba mucho con eso, de verdad. Hoy en día, pues lo que se hace es tratar de poner al paciente en reposo, se usan a veces los bloqueadores de calcio, se usan corticoides prenatales cuando hay esas amenazas para mejorar la madurez pulmonar y disminuir las consecuencias del parto pretérmino para pues, tener mejores resultados. Algo importante podría ser identificar a las embarazadas con riesgo para labor y parto pretérmino. Y aunque explicamos en la diapositiva anterior que de repente la parte social, socioeconómica podría tener que ver, realmente los estudios que se han realizado solamente han identificado un solo factor de riesgo categórico como riesgo para un labor y parto pretérmino, y es la historia de partos pretérminos previos. Es decir, toda mujer que ya tuvo un parto pretérmino tiene muchísimo más riesgo de que en su próximo embarazo tenga un parto pretérmino. Es el único factor que se ha identificado con claridad como de riesgo para la labor y parto pretérmino. Hay algunas mujeres que tienen incompetencia cervical y que las lleva a que tengan estos partos pretérminos con frecuencia. Hay manejo obstétrico para esto, se puede hacer una sutura a nivel del cuello cervical, del cuello uterino, del cérvix uterino. Se conoce ese procedimiento como cerclaje para mejorar la competencia del cérvix y evitar la pérdida, la pérdida del embarazo, el término temprano del embarazo en forma de pretérmino. La ruptura prematura de membranas, es decir, la ruptura de las membranas ovulares sin actividad uterina, obviamente luego de que se produce va a llevar a que se desencadene la actividad uterina. Cuando esta ruptura prematura de membranas ocurre en un embarazo pretérmino, cuando todavía no está a término, obviamente es un factor importantísimo para desencadenar el parto pretérmino. Si se produce una ruptura prematura de membranas y ya el embarazo está a término, pues no hay mayores problemas. Algunos obstetras optan por la inducción inmediata de la labor, es decir, utilizan medicamentos para estimular, para inducir la labor y que haya una finalización del embarazo. Algunos prefieren, si la mujer está estable, el niño, hacen pruebas de vitalidad fetal, el feto está bien, no tiene sufrimiento, datos de sufrimiento ni nada, toman la decisión de esperar entre 24 a 48 horas para ver si se produce un inicio de la labor espontáneo. Hay que tener mucho cuidado si hay colonización por estreptococo grupo B en el perineo o en el área genital de la mamá, de la embarazada, porque en esos casos entonces, si se va a esperar las 24 o 48 horas, habría que poner profilaxis para el estreptococo grupo B, que se logra poniéndole ampicilina intravenosa a la mamá. Esto es importante porque si no, el estreptococo grupo B puede desarrollar una infección ya desde la etapa intrauterina en el bebé y el bebé nacer con una neumonía congénita, incluso con una sepsis. Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Si el embarazo tiene entre 36 a 37 semanas, se maneja como si fuera un embarazo de término, es decir, puede ser inducción inmediata versus esperar unas 24 o 48 horas. Ya cuando el embarazo es un poco más de pretérmino, por ejemplo, entre las 34 y las 36 semanas, es muy importante entonces ahí sí por parte obstétrica demostrar que hay o no madurez pulmonar. Si hay madurez pulmonar entre las 34 y las 36 semanas, se puede manejar como un embarazo a término, es decir, permitir que evolucione hacia el parto. Pero si no hay madurez pulmonar, debe hacerse el esfuerzo entonces por lograr la madurez pulmonar.
La mortalidad neonatal es muy baja si se demuestra madurez pulmonar, y eso es importante tenerlo presente. De ahí la importancia de las pruebas que hace el obstetra en líquido amniótico para demostrar que hay o no madurez pulmonar. Si tiene de 28 a 34 semanas de gestación, ahí sí el asunto se nos pone un poquito difícil, porque son niños que van a nacer generalmente con problemas, mayor riesgo de necesitar reanimación avanzada, va a ser muy difícil manejar esos pretérminos. Entonces, ahí en esas embarazadas se recomienda la hospitalización, reposo en cama, evaluar la maduración pulmonar y aquí sí el tratamiento con corticosteroides sistémicos para lograr la maduración pulmonar. El tratamiento de elección es la betametasona, pero si no hay betametasona se puede usar dexametasona, o sea, se usan inyecciones intramusculares. Ese es un tratamiento obstétrico, pero que tiene una repercusión positiva a nivel neonatal porque lo que logra es una maduración de los pulmones del recién nacido, del feto. Cuando tiene menos de 28 semanas de gestación y se produce la ruptura de membranas, hay que prepararse porque la mortalidad generalmente va a ser elevada. Se intenta el tratamiento con betametasona para tratar de lograr madurez pulmonar. Se intenta la tocolisis, es decir, frenar las contracciones uterinas en caso de inicio de labor, aún después de completado el tratamiento con corticoides, para tratar de prolongar el embarazo. Mientras a ese tiempo que ocurre entre la ruptura de membranas y el momento en que se produce el parto se le llama el tiempo de latencia. Mientras más largo el tiempo de latencia en estos casos, mucho mejor el pronóstico. Si logramos que llegue a las 30, 31 semanas y ya con madurez pulmonar, es una ganancia, aunque todavía tiene mucho riesgo ese recién nacido por debajo de las 34 semanas. Sin embargo, se gana a cada día, a cada semana, cada día que se gane en tiempo de latencia es importante para un mejor pronóstico de ese recién nacido. Hay evidencias de que el uso de antibióticos puede prolongar ese periodo de latencia en ausencia de infección. Hay estudios que evaluaron el uso de eritromicina por vía oral y teniendo buen resultado en aumentar el periodo de latencia y mejorar el pronóstico del recién nacido una vez nazca. En caso de demostrarse infección clínica, o sea, si hay infección ya, una corioamnionitis que se puede demostrar, ahí sí no cabe esperar nada. Hay que inducir esa labor y hay que terminar ese embarazo. Recordemos que el parto pretérmino puede estar clínicamente indicado. Existen algunas situaciones en donde el bebé está sufriendo en el interior del útero y es mejor sacarlo y tratar de darle las mejores condiciones afuera. Sí tenemos una unidad de cuidados intensivos neonatales donde se le puede dar el mejor manejo posible. Eso ocurre cuando el bebé tiene algún tipo de sufrimiento fetal crónico, por ejemplo, cuando hay un retraso en el crecimiento intrauterino severo. Esas siglas RCIU significan eso, retraso del crecimiento intrauterino, y es severo. ¿Por qué ocurre un retraso del crecimiento intrauterino? Porque hay algún factor, generalmente cuando es tardío es porque hay factores en la perfusión útero-placentaria que no es adecuada y no está llegando suficiente cantidad de oxígeno y de nutrientes al feto, y por eso comienza a tener retraso de crecimiento intrauterino. Pero también puede ser otro tipo de noxas, otro tipo de problemas que lleven a que haya un sufrimiento fetal crónico y que es mejor sacar ese feto y tratar de ayudarlo, tratar de lograr que evolucione bien fuera del útero. También hay casos, por ejemplo, cuando hay enfermedad materna severa, como la preeclampsia severa con síndrome de HELP. Ese es un trastorno hipertensivo del embarazo con múltiples manifestaciones sistémicas, incluyendo coagulopatía, hepatopatía. Como les dije anteriormente, muchas de estas cosas ustedes las van a ver en obstetricia. Sin embargo, las tenemos que mencionar porque a raíz de eso podemos entonces estarnos enfrentando a un recién nacido pretérmino. El manejo de recién nacido pretérmino es extremadamente complicado. El tratamiento de soporte es muy complejo, especialmente si es menor de 1000 gramos. Recuerden la clasificación según el peso, menor de 2500 gramos, de 1499
de 1500 a 2499 es bajo peso, y de 1000 a 1499 es muy bajo peso. Cuando es menor de 1000 gramos es extremo bajo peso. Los extremos bajo peso todavía se comportan con mucha más demanda, tratamiento de soporte muy complejo. ¿Por qué razón? Bueno, por su propia inmadurez. Hay ausencia de los mecanismos regulatorios que controlan las funciones vitales. ¿Cuáles son esas funciones vitales que no son adecuadas porque los mecanismos regulatorios no están maduros y no controlan esas funciones? Por ejemplo, la ventilación adecuada. Recuerden que el centro respiratorio está en tallo. La termorregulación. Si todos los recién nacidos tienen el riesgo de perder calor, estos recién nacidos pretérminos, sobre todo los menores de 1000 gramos, es un problema serio el lograr un ambiente térmico adecuado para ellos. La regulación cardiovascular es inmadura también. La regulación de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, del tono vascular periférico. El aprovechamiento enteral de los nutrientes es muy está muy inmaduro en este momento, y de hecho cuando se inicia la vía enteral debe ser prácticamente que casi que exclusivamente con lactancia materna para evitar pues las complicaciones propias de darle alguna fórmula a estos niños, como la enterocolitis necrotizante, problemas de tipo inmunológico, etc. Entonces, ya les digo, el manejo de sostén de estos recién nacidos pretérminos es sumamente complejo y costoso, porque implica mucho equipamiento costoso a su vez, ¿no? Por ejemplo, para la ventilación que no es adecuada y una madurez pulmonar inadecuada, hay que dar ventilación mecánica, diferentes modalidades de ventilación mecánica. La termorregulación exige un medio ambiente de equilibrio térmico que generalmente se logra con incubadoras abiertas especiales con calor radiante y servocontrol de temperatura para mantener esa temperatura regulada. La regulación cardiovascular requiere monitorización constante, administración de líquidos, jugar con los líquidos, que no se pase, hay que tener cuidado con la anemia. Estos niños hay que estarles sacando sangre para exámenes, pero su volumen circulante es muy pequeño. El volumen circulante de un niño se calcula 80 cc por kilo, entonces imagínense si los menores de 1000 gramos no pesan ni un kilo, su volumen circulante es menor de 80 cc. Cuando usted le saca ya en volumen acumulado de muestras de sangre para laboratorios, cuando usted llega a los 8 cc ya le sacó el 10% del volumen circulante y va a tener que transfundirlo. O sea que es un problema serio. El manejo de sostén de los recién nacidos prematuros es costoso, es complejo y debe hacerse en unidades de tercer nivel, en unidades de cuidados intensivos neonatales complejas. La atención en el parto casi siempre va a requerir de reanimación especializada, por no decir que en el 100% de los casos, en la gran mayoría de los casos. Por lo tanto, estos recién nacidos deben nacer en un lugar donde haya el mayor nivel de complejidad posible. Preferiblemente en el parto debería estar no solamente un pediatra, sino preferiblemente un neonatólogo, porque va a requerir de una reanimación especializada. El monitoreo es constante y complejo de diferentes constantes vitales: la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, los gases arteriales, la necesidad de soporte ventilatorio, como ya les decía, en diferentes modalidades. Ya puede ser desde la ventilación convencional, la ventilación de alto flujo, el ECMO, membrana de oxigenación extracorpórea, que no la tenemos aquí en Panamá, la ventilación de altas frecuencias, que sí la tenemos en el Hospital Ovaldía. Hay ventilación convencional, ventilación de alta frecuencia, y no tenemos ECMO y mucho menos pues otras modalidades de ventilación como la ventilación líquida, que también existe en otros centros muy especializados y que pues ayudaría en estos casos. Pero por lo menos acá tenemos la posibilidad de ventilación estándar convencional. Además tenemos un ciclador de alta frecuencia o ventilación de alta frecuencia oscilatoria. Y es siempre importante tener una evaluación precisa de la edad gestacional para tener una estimación del pronóstico y del manejo que vamos a requerir con ese niño.
Problemas relacionados al recién nacido pretérmino. Como les decía, uno de los más frecuentes es los problemas respiratorios. La enfermedad de membrana hialina, así se llamaba antes, realmente es la enfermedad por déficit de surfactante o distrés respiratorio tipo 1, la vamos a ver más adelante en una clase. El ductus arterioso persistente o patente, no se cierra el ductus arterioso adecuadamente y eso puede conllevar a problemas de regulación cardiovascular, alteraciones en la regulación de fluidos y electrolitos por la propia inmadurez, tanto a nivel renal como del intercambio de fluidos. Entonces, puede llevarlos a problemas de alteración de regulación de tanto de líquidos electrolitos como ácido base. Hipovolemia y hipotensión puede ser frecuente en ellos. La enterocolitis necrotizante, ya les decía, por eso es lo que significa SN, enterocolitis necrotizante, por la inmadurez a nivel del tracto gastrointestinal. Hemorragias intraventriculares a nivel del sistema nervioso central no son infrecuentes en el recién nacido y pretérmino y pueden llevar a complicaciones. Y como complicación de la administración de oxígeno, mientras más tiempo y más altas concentraciones de oxígeno sea necesario utilizar, más riesgo hay de retinopatía del prematuro. Esta es una complicación que puede llevar a discapacidad visual importante e incluso a la ceguera. Por esta razón, en toda unidad de cuidados intensivos neonatales en donde se atiendan prematuros, debe haber un programa de prevención y tamizaje por retinopatía del prematuro que debe hacerlo un oftalmólogo con experiencia. Aquí en el Hospital José Domingo Valdía tenemos a la doctora Sonia Gordón, que es oftalmóloga pediatra y tiene mucha experiencia. Lamentablemente es una sola, para el volumen de recién nacidos pretérminos que maneja el hospital, el tamaño de la unidad de cuidados intensivos neonatales que hay en el hospital, debería ser varios oftalmólogos pediatras. Lamentablemente, pues ella es la única que hay en la provincia y pues hace un gran trabajo, pero yo no sé cómo se da abasto, ¿no? El pronóstico del recién nacido pretérmino. Bueno, el seguimiento continuado después que un recién nacido de pretérmino sale de la unidad de cuidados intensivos, sale de la sala de neonatología, es importante. El equipo perinatal debe dar seguimiento para identificar condiciones limitantes, para dar soporte familiar. Dentro del equipo perinatal debe haber salud mental, pedopsiquiatría, psicología, porque esas familias requieren soporte familiar y realizar una evaluación del resultado a largo plazo del manejo neonatal especializado. Es importante establecer información estadística veraz. ¿Por qué razón todo esto que esta diapositiva trata es importante? Porque fíjense, en los recién nacidos pretérminos se hace una inversión tremenda de tiempo del personal, de equipos, de recursos, y esa inversión se debe hacer si los resultados justifican esa inversión que se está haciendo. Es decir, las unidades terciarias de cuidados intensivos neonatales son buenas en la medida en que la gran mayoría o un alto porcentaje de los niños que egresan de su unidad tengan un buen pronóstico, no solamente de vida, sino de función a nivel neurológico, a nivel cognitivo y toda una serie de cosas. Y para eso hay que hacer seguimiento y llevar información estadística veraz que sustente que el manejo que se está haciendo realmente tiene un impacto positivo. Existe una patología casi universal en el prematuro y es derivada de su muy temprano nacimiento, de su inmadurez, y que responde a los aspectos de su desarrollo y crecimiento. Por otro lado, están las patologías específicas que sufrió cada uno o las complicaciones que pueden tener. Entonces, aparte de lo que tienen todos los pretérminos, que es su inmadurez, por haber nacido muy temprano, tenemos todos esos otros aspectos que se van sumando de acuerdo a las patologías o las complicaciones que cada uno puede haber sufrido durante su manejo y su crecimiento y desarrollo. Entonces, problemas derivados, ahora sí ya los derivados del recién nacido pretérmino y que afectan su pronóstico. La anemia del prematuro, ya les dije, por un lado, las extracciones de sangre que hay que hacerle a esos niños con frecuencia, pero además ellos no, al nacer pretérmino no se da la transferencia de hierro de la mamá al bebé para llenar los depósitos que generalmente ocurren en el tercer trimestre del embarazo, ya en una etapa tardía del embarazo. Al nacer antes de tiempo, este proceso no se da y ellos nacen
depletados de hierro. Así que la anemia del prematuro es un problema frecuente. La enfermedad pulmonar crónica o displasia broncopulmonar, que son problemas pulmonares con los que queda el niño, que generalmente requieren manejo muy especializado por parte de neumología pediátrica, además de neonatología. Ya no es problema agudo, sino es una secuela que queda después del que el niño estuvo sometido a ventilación mecánica, uso de oxígeno por largo tiempo. Entonces vienen estos problemas de enfermedad pulmonar crónica. Las enfermedades oftalmológicas ya se las mencioné, la retinopatía del prematuro por el uso prolongado de oxígeno, o enfermedad ósea por descalcificación o pobre calcificación. Es frecuente en los prematuros precisamente por los problemas que hay para alimentarlos adecuadamente por vía enteral. Muchas veces se depende por algún tiempo de la nutrición parenteral y puede venir el problema entonces de la descalcificación o pobre calcificación. Las alteraciones en el desarrollo psicomotor, dificultades en el aprendizaje. ¿Por qué? Puede ser por problemas de hipoxia, por problemas en el propio desarrollo del sistema nervioso central ligados a que este niño nació muy prematuro, antes de tiempo. Hay que tener presente algo, las inmunizaciones en el prematuro, en el pretérmino. Las vacunaciones regulares no tienen por qué postergarse en el recién nacido pretérmino. Independientemente de la edad gestacional y del peso al nacer, el esquema nacional de vacunación debe cumplirse de acuerdo a la edad cronológica. Es decir, cuando ese pretérmino cumple 2 meses, hay que ponerle las vacunas que se le ponen a los 2 meses a todos los niños. Algunas excepciones. Cuando aquí en Panamá se daba la vacuna de polio oral, no se debía dar en la sala de neo porque esa es una vacuna de virus vivo atenuado y podía generar brotes de polio vacunal. Entonces, cuando esa se usaba, no se le debía poner a los niños en la sala de neo. Hoy en día se usa, aquí en Panamá usamos la IPV, la vacuna que es intramuscular, es de virus inactivo, así que ahí no tendría problema. Y la otra que hay que tener algo de cuidado es la BCG, que esa es el bacilo de Calmette-Guerin, esa es una bacteria viva también. No se debe aplicar mientras el niño está en sala, se le debe aplicar a su egreso. Esas serían quizás las excepciones, pero el resto de las vacunaciones debe ponérsela. Recuerden que la vacuna de hepatitis B se le pone en las primeras 12 horas de vida, la BCG que se le debe poner también, esa se retrasa y se le pone cuando va a egresar, y a los 2 meses, si el recién nacido todavía está en la sala de neo porque no ha ganado el peso adecuado, se le deben entonces colocar las inmunizaciones que requiere según su edad cronológica. No hay por qué retrasar las vacunaciones en el recién nacido pretérmino. Ok, vamos ahora con el pequeño para la edad gestacional y el retraso de crecimiento intrauterino. Las causas más comunes de crecimiento fetal inadecuado se relacionan a 1. Hipertensión materna, 2. Desnutrición materna y 3. Madre fumadora. Esas son las 3 causas principales que llevan a que un recién nacido no crezca, un feto no crezca adecuadamente. Y esa falta de crecimiento adecuado o retraso en el crecimiento intrauterino va a llevar entonces a que nos van a hacer un recién nacido pequeño para la edad gestacional. Recuerden que yo puedo clasificar al recién nacido según el peso solamente en bajo peso, peso normal, macrosómico, peso normal, bajo peso, muy bajo peso, extremo bajo peso, y si pesa menos de 750 gramos microneonato de infante fetal. Pero si yo relaciono el peso con la edad gestacional, recuerden que puedo tener adecuados para la edad gestacional, grandes para la edad gestacional o pequeños para la edad gestacional. Cuando ha habido un retraso en crecimiento intrauterino, los niños van a nacer pequeños para la edad gestacional, más pequeños de lo esperado. Y los factores, como les decía, los más frecuentemente asociados están la hipertensión materna, la desnutrición materna y la madre fumadora. Entonces, ¿cómo definimos un pequeño para la edad gestacional? Un pequeño para la edad gestacional es un infante con peso al nacer por debajo del percentil 10 en relación a su edad gestacional. También lo podemos poner en desviaciones estándar. Sería un infante con peso al nacer por debajo de -2 desviaciones estándar en relación a su edad gestacional. Eso es un pequeño para la edad gestacional.
Y un retraso de crecimiento intrauterino es un ritmo de crecimiento fetal más lento que el normal. Por lo tanto, va a llevar a un recién nacido pequeño. El RCIU o retraso de crecimiento intrauterino tiende a darnos como consecuencia un recién nacido pequeño para la edad gestacional. Si ampliamos la definición y no incluimos solamente el peso, sino que en la evaluación incluimos la talla y el perímetro cefálico, podemos definir dos tipos de retraso en el crecimiento intrauterino. Tenemos el retraso de crecimiento intrauterino simétrico, en donde se afectan por igual el peso, la talla y el perímetro cefálico. Del conocimiento que ustedes tienen del año pasado cuando veíamos cómo se afectaba el crecimiento, recuerden que cuando la talla se afecta es que el problema ya lleva algún tiempo, el problema es crónico. Bueno, lo mismo es acá. Cuando está afectada la talla y además el perímetro cefálico, el insulto que produce ese retraso del crecimiento intrauterino ocurrió temprano en la gestación y se mantuvo. Entonces, no son frecuentes, pero ahí ¿en qué tiene que pensar uno? Bueno, puede ser algún tipo de infección congénita temprana, por transmisión vertical madre-hijo, a través por vía intrauterina, o puede ser algún tipo de problema genético que tenga el producto y que por eso no ha crecido bien. Entonces, son menos frecuentes, pero se pueden dar. Y el otro es el retraso de crecimiento intrauterino asimétrico, en donde está afectado más que todo el peso y la talla y el perímetro cefálico o no están afectados o si están afectados son muy poco afectados. Aquí entonces, obviamente, cuando lo que está afectado es el peso, el insulto que lo produjo es generalmente tardío y son los más frecuentes, por ejemplo, los trastornos hipertensivos del embarazo y los problemas de nutrición materna o de anemia materna que generalmente se manifiestan tardíamente en el embarazo. Es frecuente, lo más frecuente quizás una insuficiencia placentaria que se asocia, como les decía, a los trastornos hipertensivos del embarazo. Entonces, la etiología pueden ser, como les decía, y sobre todo en los simétricos, donde el insulto es temprano, pueden ser anomalías intrínsecas del feto, causando retraso de crecimiento intrauterino simétrico y que inician tempranamente en la vida fetal, como cuáles, por ejemplo, anomalías cromosómicas, las trisomías, infecciones congénitas tempranas como toxoplasmosis, robiola congénita, citomegalovirus congénito, pero de inicio temprano en la gestación, problemas que trae el feto, por ejemplo, el enanismo, obviamente no va a crecer bien, pero porque trae un problema genético. Cualquier tipo de error congénito del metabolismo podría dar un retraso de crecimiento intrauterino y las madres fumadoras y alcohólicas con ingesta de bebidas alcohólicas, sobre todo que la mantienen durante todo el embarazo, tienden a tener problemas de retraso de crecimiento intrauterino. Factores adversos extrínsecos al feto producen generalmente retraso de crecimiento intrauterino asimétrico, sobre todo los que se manifiestan ya tardíamente en el embarazo y se desarrollan en tiempos variables durante la gestación, por ejemplo, la malnutrición, como les decía, o la hipoxia secundaria e insuficiencia placentaria, que con mucha frecuencia la vemos asociada a los trastornos hipertensivos del embarazo. ¿Cómo debe hacerse la evaluación prenatal en estos niños cuando hay sospecha o se sabe que viene un retraso de crecimiento intrauterino? Deben hacerse ultrasonidos seriados, ultrasonidos obstétricos seriados, con evaluación de parámetros de crecimiento y vitalidad fetal para ver si ese recién nacido, cómo le está yendo, si mantiene vitalidad y si el crecimiento se mantiene. Aunque sea dentro de límites bajos, pero que se mantenga. Si no hay vitalidad adecuada y el crecimiento está severamente afectado, habría que considerar, de acuerdo a la edad gestacional, interrumpir ese embarazo. También es de mucha ayuda la realización de Doppler con estimación del flujo circulatorio uterino, placentario y fetal, porque eso le va a hablar a uno de cómo está esa circulación nutricia desde el útero a la placenta y el intercambio con la sangre del feto. Problemas relacionados al retraso de crecimiento intrauterino y el pequeño para la edad gestacional. Pues mayor riesgo de asfixia al nacer, mayor necesidad de maniobras de reanimación especializadas, tienen alto riesgo de hacer
tanto hipoglucemia neonatal como hiperglicemia neonatal. Ambas las pueden hacer, pero hay que vigilar mucho el riesgo de hipoglucemia. Pueden hacer hipoglucemia neonatal. Las alteraciones en el metabolismo energético, lipídico, proteico pueden darse, y eso no solamente a corto plazo, también a largo plazo. Hay estudios bien interesantes que han demostrado que los niños que han nacido con retraso de crecimiento intrauterino, que son pequeños para la edad gestacional, al ir creciendo y ir llegando a la etapa adulta, tienen más riesgo de síndrome metabólico, de obesidad, de problemas cardiovasculares, de trastornos de dislipidemias, etc. Y ellos también pueden, al nacer, tener problemas de policitemia, es decir, hemoglobinas muy altas. ¿Por qué? Porque al haber estado sometidos a un sufrimiento fetal crónico con poco aporte de oxígeno, una de las respuestas va a ser aumentar la hemoglobina, pero esa para mejorar el transporte de oxígeno del feto, pero esas hemoglobinas excesivamente altas llevan a hiperviscosidad, y eso puede darle complicaciones al recién nacido también. O sea, la policitemia neonatal. Siempre tienen algún tipo de compromiso del sistema inmune. Tienen los recién nacidos con antecedentes de retraso de crecimiento intrauterino, tienen mayor riesgo de infecciones que los recién nacidos normales, y incluso se prolonga hasta la etapa de lactante. Hay deficiencia en el número y función de los linfocitos, y tienden a tener bajos niveles de inmunoglobulinas. Generalmente se habla de que podrían tener una respuesta atenuada de anticuerpos a las vacunas. Eso no es ningún indicativo de que no se le ponen las vacunas o que hay que retrasarlas. Hay que ponérselas. Solamente que debemos saber que la respuesta de anticuerpos de estos recién nacidos, de estos lactantes que tienen el antecedente de haber sido recién nacidos pequeños para la edad gestacional, retraso de crecimiento intrauterino, van a responder quizás de manera más leve a las vacunas, no van a tener esa respuesta robusta a las vacunas. El crecimiento físico postnatal se ve afectado, tienden a tener después más adelante riesgo de obesidad y, como les decía, riesgo metabólico, dislipidemias y una hipertensión, problemas cardiovasculares, y eso va a tener entonces un efecto en la salud en el adulto, no solamente para que vean cómo se va arrastrando un problema que comienza desde la etapa intrauterina y puede llevar a complicaciones incluso en la edad adulta. Ahora unas palabritas acerca del recién nacido grande para la edad gestacional. Si es un recién nacido a término y es grande para la edad gestacional, le vamos a llamar macrosómico, o sea, va a pesar más de 4 kilos, es un recién nacido grande. Pero no solamente son los macrosómicos, también son grandes para la edad gestacional recién nacidos que quizás no tengan un peso de 3 kilos, 3.2 kilos, pero que es muy alto para la edad gestacional que tenían. Siempre que encuentren un niño grande para la edad gestacional, y sobre todo estos macrosómicos de más de 4 kilos a término, busquen patología subyacente. La causa más frecuente de la macrosomía es el hijo de madre diabética. Es lo más frecuente que uno encuentra cuando hay recién nacidos macrosómicos. Estos tienen riesgos para trastornos metabólicos, pueden hacer hipoglucemia, pueden hacer hipocalcemia, eso hay que tenerlo presente siempre. Y por ser grandotes, si nacen por parto vaginal, no se había hecho un diagnóstico oportuno y sobre todo dependiendo de la pelvis de mamá, puede haber traumatismos del parto, traumatismos severos a veces, porque tratar de sacar a un niño de 4.5 kilos en una mamá que quizás mide 1,65 metros, 1,66 m, a veces es muy difícil y por eso el diagnóstico debe hacerse de la sospecha de macrosomía antes del parto, y si es necesario y se nota que hay desproporción con la pelvis materna, se indica una cesárea electiva. Lo otro es la gestación múltiple. La gestación múltiple siempre conlleva aumento de la morbimortalidad perinatal y aumenta la incidencia de secuelas severas. Últimamente ha aumentado el número de partos múltiples y les decía, está muy ligado al tratamiento de infertilidad, y esos tratamientos para infertilidad con partos múltiples generalmente llevan a partos pretérminos. Entonces ahí es donde está la correlación entre
gestación múltiple, parto pretérmino, más riesgo de complicaciones. Hay un aumento en el porcentaje de nacimiento de niños bajo peso y muy bajo peso relacionados precisamente a esto, porque al ser un embarazo múltiple, aunque llegue, digamos, a las 34 semanas, va a ser muy difícil que los dos pesen más de 1.500 gramos. A lo mejor uno pesa 1.800, pero el otro pesa menos de 1.500, y ahí es donde viene el asunto, ¿no? Y eso aumenta el riesgo. Problemas asociados a la gestación múltiple, la prematuridad y sus complicaciones. Entre 20 a 50% de incidencia de labor pretérmino cuando hay embarazo múltiple. Mayor frecuencia de ruptura prematura de membranas, que a la larga lo que va a llevar es a un parto pretérmino. Mayor frecuencia también, y eso es importante tenerlo presente, las gestaciones pretérmino, las mamás tienen mayor incidencia de trastornos hipertensivos del embarazo. Y se pueden complicar desde el punto de vista obstétrico con placenta previa y polidramnios. Polidramnios es más líquido amniótico que lo habitual. Son problemas obstétricos, pero que pueden tener complicaciones para los productos y pues llevar a un desenlace no muy positivo. Fíjense lo que dice el doctor Brian Kirshon. El doctor Brian Kirshon es de Houston. Él es especialista en embarazos de alto riesgo y él dio unas declaraciones al New York Times. Esto fue en el 2009, ya de eso hace más de 10 años, pero lo que dice el doctor Kirshon sigue estando vigente. Le hicieron un reportaje acerca de la experiencia que tenía él manejando estos embarazos de alto riesgo, sobre todo en estos embarazos múltiples relacionados a tratamientos de la infertilidad. Y fíjense que el doctor Kirshon dice que él piensa que muchas de estas parejas realmente no llegan a entender los riesgos de la prematuridad, los riesgos de perder a sus bebés, los riesgos de complicaciones a largo plazo, de ceguera, de sordera, de parálisis cerebral, de retrasos en el desarrollo, cuando tienen a estos bebés extremadamente prematuros, producto pues de estos tratamientos y de la prematuridad. O finalmente dice el riesgo último de perder sus matrimonios. ¿Por qué? Porque a veces en la búsqueda de un hijo, en teoría para que cohesionar más el matrimonio, cuando te ves enfrentado a estos problemas de embarazos múltiples, nacen pretérmino, con un montón de complicaciones, esto tiene un impacto económico muy negativo para la familia. ¿Por qué? Porque la atención de esos recién nacidos tan especializada, con tanto problema, y luego cuando egresan del hospital vienen con secuelas, la mayoría de ellos, o algunos leves, otros más profundos, como dice el doctor aquí, ceguera, sordera, parálisis cerebral, todo lo que eso conlleva en terapias, seguimiento a largo plazo, adecuaciones en el hogar, a la larga genera una serie de problemas que termina rompiendo los matrimonios. Entonces hay que ver esto con mucho cuidado, con un factor ético de fondo, viéndolo desde el punto de vista ético, y los tratamientos de fertilidad para lograr en parejas infértiles lograr los embarazos, pues los que los hacen deben evaluar muy bien a las parejas, deben asegurarse de que las parejas entiendan los riesgos a los que se están sometiendo, porque esto puede tener consecuencias no solamente a corto, sino a mediano y a largo plazo. Muy bien, hasta aquí es la primera clase. Vamos a seguir pues en contacto a través de la plataforma, y para cualquier pregunta o cualquier consulta ya saben que pueden pues contactarme. Hasta luego.